Buenas tardes para todas y para todos. Muchas gracias por la paciencia. Tuvimos una dificultad por un tema como de tiempo y también de equipos, pero ya vamos a comenzar. Entonces, el espacio que abre esta mesa lo denominé Arte, Virtualidad y Educación, una experiencia desde las artes visuales. La razón del nombre, un segundito, Dios mío, está acá. Pues pueden escanear el QR, surge a partir de una inquietud que teníamos en el año 2021 con el profesor Ricardo Hernández, que es editor de la revista Desbordes, y pues fui editor invitado a este número, y entonces, ¿qué planteamos ahí? Como la posibilidad de reflexionar acerca de lo que estaba ocurriendo en ese momento con el confinamiento, y de una manera u otra revisar también la experiencia que habíamos tenido como programa en artes en virtualidad a partir de esa coyuntura que se daba ahí. Entonces, en este número invitamos a profesores, investigadores de otras universidades para, digamos, ahondar en este intersticio de estos tres conceptos del arte, la virtualidad o los ambientes virtuales y la educación, en lo que comporta para nosotros pues la enseñanza de las artes en la virtualidad. Esta es la organización, como la estructura que propongo para la presentación. Primero, pues un contexto. Vamos a referir, pues por tratarse de un estudio de caso, al programa de artes y lo que ha significado la experiencia de la enseñanza de las artes en esta modalidad. En este primer momento de contexto, pues, digamos, quiero destacar algunas acciones o algunos movimientos importantes para la construcción de lo que denominamos esta experiencia de la enseñanza de las artes en esta modalidad. En rojo, unas acciones fundamentales y que hemos descubierto y hemos ido como ido fortaleciendo en la medida en que vamos desarrollando el programa, como conceptos estratégicos o como acciones estratégicas para hacer posible la educación en artes en esta modalidad. Primero, escribir. Es fundamental en esta modalidad llevar un registro, o lo hemos descubierto así con el equipo de profesores, llevar una memoria del proceso. Esto es como un modelo análogo del taller en la producción de una obra que ha implicado el desarrollo del programa. En primer lugar, convertir al programa en objeto de estudio y, además de convertirlo en un objeto de estudio, pues reflexionar sobre lo que ha implicado la enseñanza de las artes en esta modalidad. Por eso escribir ha sido decisivo para nosotros. Desde antes de que existiera el programa ya se estaba reflexionando sobre la posibilidad de desarrollar procesos de enseñanza en esta modalidad. Otra palabra clave en el desarrollo de esta experiencia es la articulación, y la voy a mencionar a lo largo de la presentación muchas veces. Es indispensable para nosotros este ejercicio dialógico y permanente con diferentes instancias, tanto dentro de la universidad como en el sector externo, articular procesos no solamente en ámbito de actores, sino también de iniciativas. Digamos, no quedarnos en ese ostracismo o en ese solipsismo que muchas veces se quedan iniciativas de orden académico en las que se dedican únicamente al día a día y al desarrollo de actividades de aula exclusivamente, y no se piensa en procesos, digamos, mucho más estructurales y de articulación y acoplamiento con otras instancias. Es clave, bueno, los verbos pues no los voy a repetir, los están viendo en la pantalla, además del diálogo, la planeación, la investigación ha sido como un pilar, es una columna vertebral dentro de la formulación del programa, y la toma de decisiones colegiada. Digamos, la toma de decisiones en esta experiencia no responde exclusivamente a una toma de decisiones, llamémosla así, institucional o administrativa, sino al consenso y a la deliberación entre diferentes actores del programa para la implementación de iniciativas. Ese es un contexto como pues, procedimental de cómo operamos dentro del programa y cómo hemos, digamos, consolidado y expandido esta experiencia de la enseñanza de las artes visuales en modalidad virtual. Este es un breve contexto del programa y el recorrido que inicia en el 2016. Antes de que existiera el programa,
se creó un marco importante. Primero formulamos la línea de investigación Las Artes en la Era Digital, y ese marco nos permitió empezar a plantear problemas de orden investigativo sobre la posibilidad de enseñar y permitir también la circulación de obras en esta modalidad. Ese marco de la línea de investigación nos va a permitir posteriormente todos los desarrollos de investigación que se van a conocer. En el 2016 comenzamos la oferta y una estrategia muy importante de comunicación, más tarde me referiré a ella, que es Artes en Contexto. Lo que formulamos o planteamos en ese momento es una estrategia que opera bajo el principio de comunicación transmedial. Artes en Contexto surge como un programa de radio, pero también surge como una serie de conferencias y de charlas que decantan en recursos educativos digitales. En esa medida, pues, digamos que asumimos diferentes en primera instancia con los estudiantes, pero también pensando proyecto de investigación de 3 profesores del programa, maestro Ricardo Hernández, quien les habla, y Raúl Alejandro Martínez y Juliana Molano. Este proyecto es muy importante y lo pongo ahí como un apartado decisivo, porque es una plataforma que nos va a permitir articular, lo dije en la primera diapositiva, diversas iniciativas, no solamente en términos de circulación de obra en la virtualidad, sino también en acciones pedagógicas y en estrategias didácticas y pedagógicas que convergen en esta plataforma del MUNAD. Más adelante pues lo podrán navegar y tal. En el 2018 creamos la red AVI en conjunto con 2 programas de licenciatura de la Universidad Santo Tomás y la Universidad Uniminuto. En un evento como este, muy similar, pensando la enseñanza de las artes en la virtualidad, con el enfoque en ese momento desde la educación, planteamos la necesidad, nuevamente, de articular y de reunirnos alrededor de estos problemas que nos convocaban y pensar qué tipo de acciones podríamos desarrollar como profesores indistintos del lugar donde estuviéramos, de la universidad en la que estuviéramos, para pensar la enseñanza de las artes en esta modalidad, y así surge esta red. En el año 2017 también creamos nuestro grupo de investigación, Intersecciones Digitales, que logramos categorizar en el año 2019. Digamos que estos pasos son muy importantes porque el programa desde su origen ha buscado como hacer significativa la enseñanza en la modalidad y estar en permanente reflexión sobre lo que contrae la enseñanza de las artes a través de estas plataformas. Entonces, por eso es importante mencionar esta especie como de línea de evolución. Hay unos reconocimientos en el año 2019 de un colectivo de estudiantes con el Premio Nacional de Cultura, luego reconocimientos a nuestro semillero de investigación con el Sapiens Research y a nuestro grupo de investigación por la categoría Apropiación Social del Conocimiento. Posteriormente lideramos una iniciativa que se llama Por la Paz Pongámonos de Acuerdo, en donde surge algo muy importante que lo vamos a revisar en algunas de las charlas, y es la experiencia de plantear una exposición pensada para la virtualidad, pero también, a un tiempo que está pensada para la virtualidad, también está pensada para escenarios físicos. Esa fue una experiencia con la Universidad Javeriana y es un salón de participación en el que participaron estudiantes y docentes. Digamos que este es un contexto general del programa y ahora voy a referirme como al origen. Lo que están viendo en la pantalla es una fotografía que encontramos en el año 2015. Es exactamente, pues no es exactamente igual, hay unas muy pocas variaciones. En el año 2015 había 25 programas, a la fecha encontramos 28. ¿Y qué encontramos? Y esto es importante, digamos, para comprender más adelante el desarrollo que tiene el programa, cómo formula los rasgos distintivos. Encontramos primero algo que se puede, digamos, extender a otros programas de artes, y es que se concentra la oferta en las capitales. En Bogotá y en Medellín está más de la mitad de la oferta, y digamos, los otros programas aparecen en las capitales departamentales, es decir, es muy escasa la oferta y está concentrada. Y esto, digamos, no solamente tiene un problema de orden como de demanda educativa y demás, sino también es
opera como un espejo de lo que sucede muchas veces con los circuitos del arte, digamos, donde se dan los centros de poder. Esa tensión con el territorio, con la periferia, la vamos a ver y la vamos a abordar en el programa de manera permanente. Hay algo que ocurre en el año 2015 y que digamos, es un llamado o un antecedente del programa, y es que el 81% de los estudiantes que ingresan o que quieren estudiar artes en las universidades públicas no accede a esa educación. Estas son cifras tomadas del SNIES. Y ese es un público, digamos, que queda sin la posibilidad de ingresar digamos, al estudio de las artes visuales plásticas en Colombia. Ese es un antecedente también para tener en cuenta, porque es curioso que, digamos, este estado de las cosas, por decirlo así, se mantenga en 6, 7 años. Se formulan 2, 3 programas en modalidad presencial, pero digamos que no hay un significativo impacto de la presencia y de la oferta de la enseñanza de las artes en las regiones. Desde luego hay universidades, como la Universidad Nacional o la Universidad de Antioquia, que ya empiezan a plantear el asunto de descentralizar la enseñanza de las artes visuales en el país. Pero lo que propone la universidad, digamos, uno de los que va a ser sus rasgos distintivos, es la presencia que ven ahí en el mapa. En los 69 centros del país, pues hay presencia de la universidad. La universidad ya contaba con una infraestructura y tal para tener, digamos, llegar a estos lugares de Colombia. Y el programa, digamos, opera rescatando esos espacios y esos escenarios y esas personas que querían acceder a la formación de artes, y que rescatar es una palabra equivocada. Ofrecer, más bien, la posibilidad de ingresar a la enseñanza de las artes a través de esta modalidad, a través de esta plataforma. La plataforma opera con Moodle. Otras cifras de contexto. Inicia el programa con 46 estudiantes, ahí aparecen 136, pues corresponden al primer semestre, y a la fecha, digamos, el crecimiento ha sido exponencial en número de estudiantes. Esto a un tiempo es muy positivo, pero también contrae una serie de retos o también implica una serie de dificultades en la medida en que el crecimiento del programa, digamos, es tan importante y tan sostenido, pues nos implica y nos afecta la manera de la enseñanza, y por eso las diferentes estrategias didácticas y pedagógicas que abordamos los profesores pues tienen que irse adecuando a estos principios de realidad en el número de estudiantes que empiezan a acceder al programa. Las cifras de permanencia del programa también son importantes porque, claro, digamos que está muchas veces el mismo prejuicio sobre la formación virtual y la poca constancia que tienen algunos estudiantes que ingresan y digamos, se retiran, o no tienen la misma constancia, la misma retención y la misma permanencia que podrían llegar a tener programas en presencialidad. No obstante, el programa pues mantiene una permanencia del 79% que se mantiene dentro de los estándares de programas que que ofertan la modalidad presencial. Las edades también hay otro cambio significativo, porque la modalidad virtual se comprendía para personas muy mayores o digamos, adultos mayores que accedían a estas alternativas de estudio pues por las diferentes necesidades, pero el rango de edades era mucho más alto que el que estamos viendo en la pantalla. Digamos, el 50% de nuestros estudiantes son jóvenes y muy jóvenes, recién egresados, muchos de ellos del colegio, de entre 16 y 23 años. Y la estratificación socioeconómica a la que atendemos en su gran mayoría, en un 99%, son estratos del 1 al 3. Este también me parece que es un contexto importante para presentar cómo surge el programa, digamos, a partir de qué necesidades se plantea el programa, y también una fotografía, por decirlo así, instantánea de cómo está conformado el programa en términos de estudiantes, de oferta y de cifras que son importantes tener en cuenta para la reflexión que de aquí en adelante sigue. Ya contamos con 3 cohortes de egresados y estos son más o menos los ámbitos en los que ellos se desempeñan.
esto a partir pues, de las encuestas de caracterización que hace la universidad, pero que también hace el Sistema Nacional de Información, y los lugares o los espacios dentro del sector productivo que empiezan a ocupar nuestros estudiantes. Por temas de tiempo vamos a ir muy rápido con los rasgos distintivos. ¿Qué encontramos en el 2015 y que ahora para la renovación del registro calificado volvimos como a repensar y a expandir? El primero, que el contexto regional y territorial es un escenario indudable para la creación y la circulación de obras. Y más que una declaración, lo encontramos en las diferentes apuestas que desarrollamos más adelante y que van a conocer a través del MUNAD y de los proyectos de grados que presentan los estudiantes. Otro rasgo distintivo muy importante es la virtualidad, las TIC, los medios, que también va a ser un problema que vamos a abordar, y las redes como escenarios para la producción de obra, digamos como insumos. Pensar la producción de obra desde estas categorías ha sido también decisivo, no solamente en ejercicios de investigación, sino también en proyectos dentro de los cursos y dentro de los proyectos de grado que realizan los estudiantes. La investigación-creación en procesos artísticos como eje de la producción es fundamental. Nosotros planteamos el programa en un primer momento, cuando en el 2015 en la universidad todavía no existía el ámbito de la investigación-creación, como una alternativa de conocimiento. Lo planteamos como alternativa y en la medida en que hemos venido trabajando con el grupo de investigación, con los profesores y los estudiantes, pues la universidad en su superestructura empieza a comprender también estas lógicas de investigación, a tratar de asimilarlas y de incluirlas en sus procesos formativos. Por eso ya hablamos de un campo del conocimiento y eso pues está también, no es digamos una discusión y un trabajo que hemos tenido solamente en el programa, sino que se expande y se presenta en todos los programas de artes en Colombia y en todas las universidades de Colombia. ¿Qué es lo particular acá? Que este es un eje decisivo no solamente para la producción de obras, sino también para la producción teórica y para, digamos, los diferentes ejercicios académicos que desarrolla el programa. El programa en sí mismo empieza a constituirse también desde su origen en un objeto de investigación. Finalmente, la gestión, el tema de la gestión cultural y artística en diferentes escenarios, es un rasgo distintivo muy ligado también como a la declaración de principios de la universidad, al accionar de la universidad. Tiene una vicerrectoría dedicada digamos, a la promoción de estas iniciativas en todos los diferentes programas, y nosotros quisimos particularizar todo este acervo que tiene la universidad específicamente para el campo de la gestión del arte y la cultura. En el diseño curricular, digamos, se plantea nuevamente el tema de la articulación. Un asunto que nos permita reunir estos rasgos distintivos y definitivamente impactar en el currículo, en el diseño curricular. Acogemos el diseño curricular que plantea la universidad, es un diseño problemático, digamos, a partir de la formulación de problemas. Ellos lo denominan, o se denominan en la universidad, núcleos problemáticos, y estos núcleos problemáticos, estos ejes de accionar, decantan posteriormente en la formulación de los cursos, en el diseño de los cursos. Nosotros planteamos 4 núcleos problemáticos que están, como lo vimos en la diapositiva anterior, pues articulados no solamente, digamos, pensando en términos de diagnóstico, identificar las problemáticas que se dan o las oportunidades que se dan dentro de la oferta, sino también asumir esos ámbitos del conocimiento desde una perspectiva problemática. En el primer caso, planteamos unas preguntas dinamizadoras, unas preguntas generadoras que nos permiten empezar a nominar de alguna u otra manera esas categorías que van a denominarse núcleos problemáticos. Asumimos ya algunos autores, y eso es importante pues mencionarlo acá. En primer lugar, con el núcleo problemático que va a abordar los cursos de teoría y historia del arte, a Ricardo Toledo. Y lo menciono porque es muy importante la apuesta que hicimos con él y con un grupo de profesores cuando el programa no existía, hacia cómo formulamos o cómo comprendemos la enseñanza de las artes desde un enfoque que podría denominarse decolonial y que incluya o que expanda más bien el canon eurocentrista de la historia del arte.
Entonces, más allá de llamar los cursos académicos Historia del Arte 1, 2, como ustedes se podrán dar cuenta en el plan de estudios, pues los cursos tienen denominaciones que incluyen, que abordan la historia más bien, no desde una perspectiva lineal y cronológica exclusivamente, sino también a partir de problemas. Historia del Arte 1, entonces, arte, origen y saber ancestral, el nombre del curso. Esta perspectiva, desde luego, es una perspectiva también política, es un enfoque también político, aborda el tema del sur global e incluye autores desde otras disciplinas para pensar el asunto siempre en clave de arte. El segundo punto tiene que ver ya con el taller y el saber hacer. Comporta la mayoría de nuestros cursos y en este núcleo problemático se ahonda en el tema de los medios. Al comienzo del programa, cuando lo denominábamos nuevos medios, hemos, a través de diferentes diálogos de profesores, la profesora Julia Hernández ha trabajado mucho esto, y el profesor Moisés Londoño, empezamos a problematizar la noción de medio y, digamos, problematizarla en clave también de enseñanza. ¿Cuál es el sentido del medio y el uso del medio dentro del currículo para los estudiantes? ¿Tiene sentido hablar en el arte contemporáneo y en las prácticas contemporáneas de medios? Ese tipo como de planteamientos sobre la técnica, sobre el medio, constituyen el segundo núcleo problemático. El tercero, ya me referí al tema de la investigación y pues soy un autor ahí fundamental para todos estos procesos que es Bourgroff y que ha abordado el tema de la investigación desde, para y en artes. Digamos que aparte de Bourgroff también está esa lectura de algunos artistas colombianos como Víctor Leyenet, nuevamente Ricardo Toledo, que han bregado también desde la asociación que convoca hoy de Acofartes, por plantear unos ámbitos propios de la investigación en el arte, o sea, unos procedimientos, unas formas que algunos han denominado investigación-creación, otros investigación más creación, investigación y creación, otros simplemente creación. Nosotros, digamos que asumimos el tema de investigación-creación y esa es la ruta que hemos trazado y comporta una serie de cursos ligados a la única opción de grado que tiene el programa, que es el taller integral. La única manera de obtener el título de maestro en el programa es produciendo una obra. Ese es como uno de los mínimos en los que estamos de acuerdo y así lo hicimos y así lo presentamos en la universidad, digamos, para modificar nuevamente la superestructura que ya estaba instalada. De las 9 opciones de grado, nosotros nos decantamos por esa. Finalmente, el tema también del el territorio y el impacto que pueda tener la producción en algún sentido, y me perdonan el término, la utilidad que tengan los procesos del arte en el cambio social y en la resignificación de los territorios. Digamos que la presencia de nuestros estudiantes en todo el país pues comporta no solamente la producción de obras, sino de qué manera afecta y favorece esa producción, esa circulación y esos planteamientos en clave de arte desde la región. Eso va a ser muy importante, digamos, como no desplazándose, que es lo que ocurre muchas veces. El artista está en su lugar, se desplaza y ya piensa, digamos, el tema de la producción de obra desde otro escenario, desde otro ámbito. En este caso, pues, lo presentamos en la primera diapositiva, generalmente los lugares en donde está concentrada los circuitos del arte, las capitales en Colombia. Voy muy lento. Estos son los núcleos problemáticos y su nominación, digamos, en el 2016, voy a presentar solo las situaciones ejemplares, como les mencioné ahora, hablamos de los nuevos medios y la era digital, y en el 2022 el grupo de profesores, la red curricular, ya plantea que esto se debe formular en términos de expresión artística, medios y tecnologías, digamos, superando categorías estrechas y muchas en desuso como nuevos medios. Las otras dos nominaciones de los núcleos problemáticos. Y aquí ya están como se denominan finalmente. Digamos, este ejercicio es muy importante porque está planteado en términos de articulación con las competencias, con lo que denomina y se requiere ahora de resultados de aprendizaje, y finalmente las redes curriculares, o sea, los cursos que asumen los estudiantes. Este es el plan de estudio y ustedes pueden ver en la franja, en las diferentes franjas de colores, pues dónde decantan estos núcleos problemáticos. Cómo
estas disertaciones, estas indagaciones, estas deliberaciones y sobre todo estas preguntas se, digamos, aterrizan en el currículo, en los diferentes cursos y en el recorrido que se hace en los diferentes cursos. Tenemos 4 núcleos problemáticos que devienen de 4 rasgos distintivos y finalmente, digamos, se operacionalizan en el currículo y se presentan en el deber ser del perfil de egreso que se busca y que tenemos planteado para los estudiantes del programa. Entramos en otro ámbito, ya no del diseño curricular, sino referido a las mediaciones. Es muy importante plantear en clave de estas experiencias cómo se da esa relación a través de las plataformas, digamos, porque no está un salón. Entonces, bueno, ¿qué es lo fundamental en este escenario? Pues el trabajo sincrónico y asincrónico, digamos que es un término muy mentado y que seguramente, pues lo vimos esta mañana con María Luisa, y que seguramente en buena parte de las experiencias que vamos a conocer entre hoy y mañana se van a mencionar. Como estrategias de acompañamiento sincrónico en la plataforma tenemos pues las teleconferencias, esta que estamos teniendo en este mismo momento, y el trabajo con grupos focalizados a través de diversos dispositivos, ser Skype o bueno, diversos dispositivos que permiten esa comunicación en tiempo real y de manera sincrónica con los estudiantes. Y el acompañamiento asincrónico a través de un escenario que es muy importante y genera muchísimas discusiones dentro de la universidad, dentro de la modalidad, que es el foro de trabajo. Digamos, los foros de trabajo se pretenden como escenarios para que los estudiantes trabajen y construyan de manera colaborativa y a destiempo diferentes proyectos o resuelvan diferentes problemas. ¿Qué ventajas tiene eso? La capacidad de poner a trabajar en conjunto, como está en la editorial de la revista que les compartí ahora, sobre un problema o sobre un tema específico, un estudiante que está en Tumaco con otro que está en Riohacha, y digamos que ese producto, pues, desde todas las perspectivas va a tener una capacidad, digamos, de aterrizar el tema del territorio y de las grandes preguntas del país, pues, de una manera muy significativa cuando se hace bien. Pero también, digamos, tiene un anverso complejo y es la participación a veces escasa de algunos estudiantes o digamos que algunos estudiantes son los que desarrollan el trabajo y otros no. Bueno, como en todo lugar y como en todo escenario y como en todo propósito humano, pues esto tiene un deber ser que contrae también las dificultades que señalo en este momento. De manera sincrónica también están pues, la mensajería interna, el correo y demás. Tenemos 2 tipos de cursos, o 2 tipologías de cursos, más bien en el programa. Las tipologías teóricas, de los cursos que ya mencioné ahora, con este enfoque de colonial y demás, de historia y teoría del arte, los seminarios de pensamiento artístico, y las tipologías de cursos metodológicos, teórico-prácticos, como el que estamos viendo en este momento, y que requieren un mayor acompañamiento sincrónico. ¿Por qué? Porque hay tipologías de cursos, como el taller integral 1 y 2, que requieren digamos, el diálogo permanente del asesor, del docente con el estudiante para la producción de su obra. Digamos, es un trabajo, digamos, bastante autónomo el que desarrolla el estudiante, pero que requiere una orientación, digamos, mucho más personalizada que en cualquier otro curso, en esta opción de grado. Y para ello hay un mayor énfasis en el acompañamiento sincrónico. Cuando planteamos que los estudiantes, digamos que la modalidad empieza con 40 estudiantes y ahora ya va en 940 estudiantes, pues esto, cuando me refería a esos problemas, aquí se aterrizan ese tipo de dificultades. La parametrización para la enseñanza de las artes en esta modalidad, aquí empiezan los retos, ¿cierto? ¿Cómo se parametriza y hasta qué punto y qué capacidad tiene un docente para atender qué cantidad de grupos de manera significativa? Y que esa evaluación, digamos, y que ese acompañamiento, no solamente hablando en términos de acompañamiento, sino de estrategias didácticas, pues es significativo y favorece la calidad y la consolidación de ese proceso autónomo que lleva el estudiante. Estas son componentes pues, del trabajo. Quiero referirme, ya mencioné a la gran mayoría, al aprendizaje autónomo. Es fundamental para la universidad, y esto lo acogemos desde el programa, el trabajo personal y autónomo, pues en cualquier modalidad de educación esto es clave, pero más en esta, porque digamos requiere una aptitud y una actitud por parte del estudiante bastante exacerbada.
para la participación, para la indagación, para las búsquedas. En este escenario y en esta modalidad, más que en la presencialidad, creería yo, se requiere de refinar y agudizar el tema de las búsquedas y de la resolución de problemas de manera autónoma a través de las diferentes plataformas. Y en esto nuestros estudiantes, pues lo van a ver en algunos de los proyectos de grados, pues son muy acuciosos y muy hábiles. Y creo que es una de las ventajas y de las condiciones para que el proceso sea exitoso en la modalidad. Obviamente no recae todo en estas características de un tipo de estudiantes que he presentado, sino también en la capacidad para, digamos, suscitar preguntas en los docentes. Porque hay otra tentación en la modalidad, y también es otro problema que lo vamos a ver, y es el tema de la automatización de las respuestas o de la interacción. Es muy, digamos, eso es otro de los retos que tenemos en esta modalidad y en la enseñanza de las artes. Si en un curso teórico las respuestas se empiezan a convertir estándar, pues el curso empieza a carecer de sentido, porque lo que le da sentido al curso es, digamos, tener, y en cualquier tipo de modalidad, pues que las preguntas activen la curiosidad y la inquietud de los estudiantes y que se comprenda esto en clave colaborativa, la capacidad de resolver problemas de manera conjunta y de producir y desarrollar conocimiento de manera conjunta. En este tercer ámbito, ya vamos, y voy a ir más rápido, con las estrategias que ha desarrollado el programa. Me referí cuando hablaba de la cronología, una estrategia de comunicación basada en transmedia, que es artes en contexto, y las estrategias didácticas y pedagógicas son fundamentales para digamos, consolidar esta experiencia de enseñanza de las artes. La hemos planteado en dos términos que he mencionado a lo largo de la presentación. Por un lado, la investigación y por otro lado, la vida académica. Cuando yo hablaba de la investigación como una columna vertebral del programa que ha permitido el desarrollo y, digamos, algunos de los logros que nos tienen ahora en la renovación de registro, pues se pueden formular desde estos hitos, por decirlo así, pequeños hitos para el programa que empezamos a comprender desde su origen. Primero, como les decía yo, crear la línea de investigación, dar un marco para hablar de investigación y para poder hablar posteriormente de investigación-creación en la universidad. Esto implica algo muy interesante en la modalidad y es la necesidad que tenemos desde el programa, digamos, de trabajar en articulación con procesos administrativos. Muchas veces desde la academia nos abstraemos de los principios reales de administración que se dan dentro de las organizaciones, universidades y demás, y lo asumimos como, digamos, situaciones que llevamos y nos tienen que resolver, pero no en situaciones o en problemas más bien de los cuales somos parte y en los cuales tenemos que trabajar de manera conjunta. Esto ha permitido modificar los procedimientos. Yo sé que esto puede sonar muy oficinil y muy sí, muy burocrático, pero eso es fundamental para la viabilidad de un programa de estos. Si en el sistema general de investigación no aparece la investigación-creación, ni aparecen las categorías de la investigación-creación, pues el programa siempre va a estar estrellándose contra negativas de tipo presupuestal, de tipo investigativo, de todo orden. Eso empieza a ocurrir en 2016, luego el procedimiento de la opción de grado creación de obra no existía en la universidad, tiene 9, 10 opciones de grado, pero la creación de obra no estaba, y es la única opción de grado que tenemos nosotros. Más adelante se vincula el programa de música y el programa de música también asume la creación de obra como la única alternativa de grado. Digamos, a partir de la declaración según la cual un artista obtiene su título a partir de la producción de una obra. Una obra es un mínimo para todo, que da cuenta de todo el proceso de formación que ha tenido ahí. Por eso nos decantamos por esa única opción y pues es una decisión que asumimos y que seguimos asumiendo y en la que nos mantenemos hasta el momento. A pesar de la tentación que uno pueda tener a veces o que podamos tener a veces de plantear diplomados, opciones de profundización y demás, digamos que en esto, a pesar de todo el asunto y de que trabajamos permanentemente con innovación, nos ceñimos a una perspectiva, a un enfoque, si se puede decir así, ortodoxo. Así lo asumimos también. En el 2018 se plantean ya alineamientos de investigación-creación dentro del modelo de gestión de la universidad. Esto implica que ya hay unos formatos y unas formas y unos procedimientos específicos para la producción de obra. Esto incluye también las convocatorias. Esto puede sonar, digamos, menor, pero no es así cuando se requiere que
la universidad y el programa empiece a trabajar temas de investigación, pero a partir también de partidas presupuestales y de escenarios que permitan que ese accionar no sea espontáneo y nihilista, sino que se enmarque dentro también de la superestructura que es la universidad. Permanentemente actualizamos la línea de investigación. ¿Esto qué implica? Que hacemos una planeación en el primer documento de 2016, cumplimos unas metas y volvemos a plantear una actualización de la línea. Esta segunda actualización ya se hace con el programa de música y luego, digamos, se cumplen nuevamente las metas del programa y ya hay que plantear nuevamente si hay un nuevo diseño curricular y demás, pues una actualización que es el documento que está ahora, la tercera línea la tercera versión de la línea de investigación del programa. Este es como una especie de ecosistema, un esquema de cómo opera la investigación. Como lo mencioné antes, es muy importante nuestro grupo de investigación, el marco que nos da las artes en el área digital para que la investigación también se dé en clave. Recordemos que el programa es un objeto, o ha sido un objeto de investigación, en clave también de aportar y de robustecer esta apuesta por la enseñanza de las artes en la modalidad. En este sentido, tenemos proyectos que inicialmente no eran de investigación-creación, sino que apuntaban a qué, al mejoramiento continuo de cursos, a pensar el tema de los problemas que suscita la enseñanza de las artes a través de estos dispositivos de los cuales hemos hablado todo el tiempo y de los ambientes virtuales de aprendizaje. Y una vez consolidado ese escenario de investigación y esas metodologías de investigación, pues ahondamos ya en el tema de la investigación, creación y de la innovación. Nuestro semillero ha sido supremamente dinámico y es una experiencia muy interesante. Dinámico aquí pues no es una palabra vacía, dinámico responde aquí a unas lógicas de trabajo muy creativo que tienen los estudiantes para poder desarrollar procesos en diferentes lugares del país y muchas veces fuera del país. Digamos, a veces, y todos los profes lo sabemos, lo difícil que es consolidar un semillero en la presencialidad en donde nos podemos ver en un aula. Imagínense el reto que supone plantear problemas de investigación formativa en la virtualidad. Y eso, digamos, es una construcción que empiezan a hacer los estudiantes, obviamente con el apoyo y digamos, la orientación de las maestras, en primer lugar, Slenka, luego ya con la consolidación y la expansión de la maestra Viviana Guillón. Y en los escenarios de divulgación en donde ha sido central el MUNAD. El MUNAD, nuestra plataforma, la vamos a mencionar permanentemente, se constituye en un escenario, en un dispositivo para permitir la circulación de obras, la producción de lo que se hace en los territorios empieza a plantearse en el MUNAD y es el escenario que nos permite también tener diálogos, no solamente al interior del programa y en el orden como endogámico, sino también abrirnos al sector externo, a otras universidades, a otros escenarios de circulación. Esta es la productividad, pues no me voy a tener a leerla, y aquí voy a mencionar algunos de los proyectos de investigación más significativos. El primero, el MUNAD, ya lo mencioné, surge de un proyecto de investigación. Luego, el tema de la estrategia para el mejoramiento de cursos, que decanta en qué, en las redes de primera matrícula, o sea, la producción de investigación, de abordar esos problemas de investigación en clave de mejoramiento del programa de artes, pues decantan en herramientas que nos son muy útiles a los profesores y a los estudiantes. Es decir, ahí hasta este punto, y esperemos que así siga siendo, la investigación se articula también a los propósitos misionales o teleológicos del programa. Luego ya tenemos proyectos de investigación, creación, del CINAP, que empieza también a divulgarse por diferentes escenarios. Un libro, La mirada y la comida, nuestro primer libro, producto del ejercicio de antropología visual, en donde las diversas experiencias que se dan de indagación en los territorios, pues decantan un libro desde un pretexto, lo voy a decir así con el perdón de la maestra Juliana, que es la directora de este curso y de este libro, de la comida y las variaciones y digamos, los diferentes enfoques que se dan sobre la comida en los territorios y en los lugares y en los contextos dentro de los cuales están nuestros estudiantes. Seguimos digamos, ahondando en el tema de la territorialidad, volvemos al asunto de la escritura. Es muy importante escribir para nosotros, digamos, este registro, pensar, reflexionar a partir de la escritura es indiscutiblemente una de las ganancias de esta experiencia de la enseñanza de las artes en la modalidad. Si no existiera este registro que hemos llevado de cómo ha evolucionado el programa, pues seguramente toda la construcción y toda la perspectiva y toda la planeación del programa se daría, digamos, ceñida
o impuesta más bien por la superinstructura institucional o el deber ser que den de otros lugares. Y los ejercicios que modifican y facilitan y mejoran el currículo pues no serían producto de la reflexión, porque la escritura opera como memoria, pero también como ejercicio de reflexión. Tenemos este libro de Abrir Mundo, Ricardo Toledo Castellanos, inventado ahora y ahora lo vamos a entregar acá a los participantes, que da cuenta también de las reflexiones que hemos hecho permanentemente sobre el pensamiento artístico. Hay dos desarrollos, uno lo va a referir el maestro Ricardo Hernández mañana, con la app Yagua, ya desarrollos de innovación y el proyecto Wiki, en donde involucramos ya constructos como el tema del arte público y el arte urbano en la enseñanza. Es decir, en un primer momento nos centramos muchísimo en el tema de la enseñanza de las artes y luego ya empezamos a ahondar en algunos problemas y en algunas temáticas y en algunas nociones o constructos que empezamos a identificar y sobre las cuales trabajamos. Eso se logra a partir de la investigación, digamos, eso no es espontáneo. Y no solamente la investigación, sino la relación que se da en las diferentes redes curriculares. En cuanto a vida académica, pues la comunicación es fundamental y estos son algunos de los eventos que hemos hecho. Siempre en clave como de trabajo con otras instituciones, con otros programas, con otras universidades y con otros lugares que permiten la expansión de las artes. Maestras, hasta las 3, ¿no es cierto? Ya casi. Aquí vemos registros de algunas de estas experiencias. Bueno, los programas de radio, la cantidad de talleres que tenemos al año, la revista Back Projection, ahí hay un QR si la quieren revisar, también hay revistas impresas acá de Back Projection. ¿Qué ocurría en este momento? Y voy a referirme a un problema específico de los que se dan en la enseñanza de las artes en esta modalidad. Nosotros trabajamos de manera asincrónica a partir de foros colaborativos, foros que se organizan con grupos de 5 personas, pero este grupo no conoce la producción de este grupo, decirlo de alguna manera. Están desarrollando obra acá y están desarrollando obra acá, pero este grupo no tiene conocimiento de lo que está haciendo este grupo y podemos tener 10 grupos en un curso. Los estudiantes nos preguntaban constantemente y nosotros nos preguntábamos también cómo hacemos para que lo que se está produciendo en este curso tenga, digamos, una mayor divulgación o conozcamos, simplemente podamos enterarnos de lo que está haciendo el otro grupo. Y empezamos a plantear en un momento inicial con Ricardo la solución de la revista. Pues no la voy a pasar aquí la pueden navegar. La revista en sus 8 ejemplares, 8 números, perdón, ya tiene, digamos, algo muy interesante y es que está completamente estructurada a partir de las categorías que planteamos los profesores en términos teóricos y también metodológicos y de producción de obra, pero con la producción de los estudiantes. Y hay algo muy curioso y es que como esa producción de lo que hacen los estudiantes también nos permite un diálogo con el contexto de lo que está ocurriendo en el país. Entonces, aquí tengo un ejemplo que están viendo en pantalla de uno de los números, creo que es la revista número 4, que habla y da cuenta de lo que está ocurriendo con las movilizaciones sociales, o también lo que ocurrió con la pandemia. Y esos registros visuales, esa experiencia y esa reflexión que hacen los estudiantes y pues los profesores dentro de su contexto, digamos, no están abstraídos de su realidad, pues decantan esos números. Entonces empieza a tener, sin que esa sea la intención primera o con la que se planteó, unas temáticas que dan también cuenta de lo que está viviendo el país en ese momento. Llego rápidamente a la fase de resultados y los invito a revisar el MUNAD y los proyectos de grado. Aquí yo quería como navegar algunos de los proyectos, pero pues por tema de tiempo no lo puedo hacer. Hay proyectos muy significativos y hay proyectos que centran y que expanden la noción de arte, y esto es arte, digamos, puramente objetual, por decirlo así, o prácticas ortodoxas de la comprensión del arte. Y se sitúan en problemas mucho más contemporáneos del arte, como un proyecto de Lina Salamanca en Duitama, que plantea como obra y como proyecto de grado una biblioteca ambulante y la necesidad de plantear el tema de recorrer su región y diferentes pueblos a partir de la divulgación y de la consolidación de una biblioteca ambulante. Y eso tiene también una serie como de aparatos y tal y de dispositivos que empieza a funcionar en los pueblos. Hay muchos proyectos también referidos al conflicto armado y hay algo muy importante, y esto empata con el inicio de esta presentación, y es uno de los rasgos distintivos cuando veíamos que la oferta se concentra en Bogotá y en Medellín.
Y es que aquí en los proyectos de grados empezamos a evidenciar la producción de obra desde diferentes regiones y desde diferentes territorios y desde diferentes temáticas. Digamos, obviamente hay categorías y planteamientos que pueden empezar a repetirse, pero en su gran mayoría se aborda la producción de obra y la comprensión de la obra de arte y del proyecto final desde el contexto en el que el estudiante está viviendo dentro de esos territorios que no están muchas veces incluidos en los centros, llamémoslos así, hegemónicos, o las capitales en donde está, se supone, la circulación potente del arte. Ya voy a terminar. Otra manera de medir los resultados, pues, digamos, sabemos todos los problemas de este tipo de pruebas, pero son una manera también de medirnos, y son las Saber Pro. No hay una prueba, y eso lo sabemos en todo, pues en parte, en todos los programas de artes, específica para las artes, pero las competencias que se evalúan, pues están ahí, y nosotros estamos como programa en el rango de estas, de estas competencias, con medidos con los programas que están dentro de nuestro núcleo básico del conocimiento. Entonces, en algunas estamos por encima de la media del grupo de referencia, y en otras, como en inglés, estamos un poco debajo, pero digamos que esto también da cuenta del estado de las cosas del programa, porque claro, entonces, digamos, se combaten también, en el mejor uso del término, muchos prejuicios sobre la calidad en la educación virtual, desde escenarios como el que presenté antes del MUNAD, en donde se ve la producción de obras de la región, y también desde pruebas estandarizadas y que evalúan otro tipo de conocimientos, por decirlo así, como esta. Voy a cerrar algunos de los constructos que empiezan a emerger de las conversaciones, de la investigación y de toda la producción que hace el programa. En primer lugar, los medios, la virtualidad y los territorios. Estos problemas empiezan a plantearnos la necesidad de abordar una formación mucho más específica, y en esa medida pues formulamos o estamos en el diseño de la formulación de una maestría que apunte a la creación pensado en clave de arte y de estas nociones, de los medios, problematizando la noción de medio, situada en clave de arte, y pues todo este rasgo distintivo que es propio de este programa, que es la territorialidad. El pensamiento artístico planteando en clave de cómo formular una categoría que hable del pensamiento propio del arte, o en clave de arte. Nosotros apostamos por esta categoría, pero pues esta categoría requiere un trabajo también teórico y de indagaciones. Partimos muchas veces de donde partimos muchos para definir el tema de la investigación de Deleuze y Guattari sobre la irreductibilidad del arte como campo de conocimiento, así como la ciencia, así como la filosofía. Y esas intuiciones se van refinando y se van abordando desde el libro que los invito a leer, de Abrir Mundo, y empiezan a marcarnos una apuesta, una intuición sobre a qué podemos denominar pensamiento artístico. ¿Cuál es esa categoría y qué comporta esa categoría? Eso nos implica expandir las fronteras y no hablar desde la filosofía para explicar al arte, como muchas veces se ha hecho, o desde la historia, o desde otras disciplinas, o desde la misma crítica, sino hablar y plantear ese diálogo de fronteras expandidas para, digamos, formular o indagar acerca de esa pregunta por el pensamiento artístico. Y algo que ha sido clave desde el 2018, y es el tema del arte público y del espacio público, o de la esfera pública. ¿Por qué hablamos de espacio público en modalidad virtual? Pues por todo lo que comporta y todas las tensiones que se dan en lo público. Hay dos proyectos de investigación y hay diversas discusiones que se dan. Esto, digamos, propone una app, propone una wiki y demás, sobre diferentes apuestas de cómo abordar o cómo impacta el arte la ciudad, los territorios. Y tenemos otra intuición, así como la que planteamos de pensamiento artístico, y es la de curaduría colaborativa, y es una declaración, una intuición según la cual los ciudadanos pueden ejercer ejercicios curatoriales que no están, y esa es nuestra apuesta, únicamente relegados a o dedicados más bien desde una perspectiva de un grupo de personas especializadas en la crítica, quienes realizan la curaduría.
La curaduría colaborativa es posible, o esta apuesta de curaduría colaborativa en la que el ciudadano define qué prácticas de arte pueden ser sujetas de colección y de clasificación. Es posible a partir de los dispositivos como los teléfonos móviles o como, digamos, diferentes tipos de registros. Y es un concepto en construcción. Recuerden que el programa tiene 6 años. Estos problemas son los que movilizan el currículo, movilizan la investigación y pues movilizan lo que hacemos. Ya cierro. El tema de la espacialidad es un tema permanente cuando vamos a la presentación de obras. ¿Qué es lo que presentamos en el MUNAD? Un registro, una obra, y esas preguntas pues son tensiones que se dan en los ejercicios curatoriales y que definitivamente pues no hemos resuelto, están ahí. Pues claro, es digamos una puesta en obra, pero también actúa como registro, porque está un documento, también están como acciones de muchas obras que se dieron en otros lugares. Y esa pregunta por la espacialidad es una pregunta que abordamos desde la investigación y también desde la vida académica. Las dificultades, muchas veces la conectividad en Colombia, que vivimos, pues desde este estudio de caso, la conectividad en Colombia y que muchos de los recursos que hay para conectividad en la ruralidad y demás, pues ya vemos lo que ocurre muchas veces con estos recursos. Eso es un problema que no solamente comporta a la educación en básica primaria, sino que también impacta en sectores como de ámbitos pues ya universitarios como el nuestro. La cultura de originalidad y plagio, Internet facilita de una manera desbordada la entrega de trabajos, ofrecer, digamos, la suplantación de trabajos y digamos, es un tema en el que estamos permanentemente trabajando y es una dificultad, evidentemente hay que decirlo, de la modalidad. Hay herramientas sofisticadas como Turnitin y demás, pero digamos que esto es un asunto estructural que atendemos desde el programa. Fortalecer las políticas y las tecnologías de inclusión, digamos, a pesar de que el campus y el Moodle permite desarrollar unas políticas adecuadas de inclusión, pues falta mucho en este ámbito para fortalecer a los grupos con necesidades educativas especiales. Los retos que tenemos al futuro, expandir la plataforma que van a conocer, el MUNAD, fortalecer el taller virtual con todos los trabajos que desarrollamos los profesores y que decantan en recursos educativos digitales, fortalecer el Campus Off, digamos la posibilidad que tengan los estudiantes de ingresar a la plataforma, pero en tiempos limitados para poder desarrollar todas sus actividades sin necesidad de estar conectado a Internet. Y ese es un desarrollo que hace también la universidad, la maestría que ya les presenté, y la ampliación de esta conversación de redes de investigación que se dan ya no solamente en Colombia, sino que requerimos también expandirlas a otros escenarios. Esa es la experiencia, muchísimas gracias. Creo que ya quedamos bien de tiempo, ¿no es cierto? ¿Pasamos a los otros o si hay alguna pregunta, comentario? Adelante, maestro. Acá, yo creo que le toca. Ah, bueno, sí, pues de ahí, maestro. 2. Listo. Bien puedas. 2, 2, 2. 1, 1, 1. Bueno, primero, pues agradecer por estos espacios, por la exposición, felicitarlo por el programa, que pues, bueno, es un programa que está muy bien estructurado. Tengo una pregunta, ese crecimiento exponencial desde el inicio del programa que tuvo 40 estudiantes y ya van 980, creo más o menos, era el número. ¿Qué estrategias desde el programa se han desarrollado para poder hacer los acompañamientos en esos procesos los acompañamientos en los estudiantes que están en el proceso de creación de obra, en los procesos de los proyectos de grado? Pues sabemos que van creciendo y digamos que en un momento pues podríamos tener 3, 4 estudiantes que los podríamos acompañar de una manera, pero ya cuando tenemos 40, 60 proyectos en el acompañamiento con la planta docente, ¿qué estrategias desde el programa se han venido desarrollando para poder desarrollar? Porque soy consciente de la calidad de los productos que se desarrollan al interior del programa, pero ¿cuál es la estrategia que se ha utilizado para poder hacer estos acompañamientos? Pues gracias, maestro. El asunto ahí con el taller
es en un comienzo, y pues yo no debería hacer esto, pero pues lo voy a hacer porque no, es honesto, y es bastante experimental. Nosotros planteamos, obviamente, en el rigor de cómo se diseña un curso y en el deber ser de lo que se entendería, todos los profesores en el programa venimos de formación presencial, de las comprensiones que traíamos del taller. Hay autores como Sean que manejan el tema del taller como estrategia didáctica y tal, pero el taller lo concebimos a un tiempo como taller integral que reúne las diversas medios que desarrolló el estudiante en sus líneas de profundización y como proyecto de grado. Vamos, se combinan en este programa esas dos alternativas. ¿Y qué estrategias hay? Pues claro, nuestra primera promoción eran 6 estudiantes y casi que además del asesor, la estrategia que desarrolló Ricardo y algunos profesores es el tema de las colegiaturas. Entonces, previo al desarrollo y a la sustentación ante jurados externos, pues se desarrollaban las colegiaturas en donde se ponía en juego el diálogo no solamente con profesores y maestros, sino también con sus pares. ¿Qué pasó? Que de la asignación de 1 a 1, un estudiante por un asesor, que es como empezamos y como duramos en las 3 primeras promociones, llegó este momento exponencial en el que ya no teníamos 6 estudiantes para proyecto de grado, ya vamos en 41 proyectos. Entonces, en este asunto de experimentación y de identificación y de atención a los problemas que se empiezan a presentar, pues lo que resolvimos en parte con la maestra Sonia Barbosa, en parte con Ricardo, es plantear ese acompañamiento a partir de temáticas similares que tengan los estudiantes que vienen de taller 1. Entonces, si su problema es el cuerpo y el territorio, pues hay un maestro que atiende a esos estudiantes y esos proyectos en el campus. Ahí digamos que eso está en permanente construcción, porque claro, la asesoría en toda la fase formativa del estudiante de la plataforma es clave, pero en el taller integral, pues ya el asunto del trabajo de sus medios y el asunto de investigación se hace fuera del campus, se hace en su contexto y en su trabajo. Entonces, no sé si estoy respondiendo a su pregunta, pero es primero como pensar en que esa atención de 1 a 1 se transforma más bien en clave de experimentación a la atención a partir de problemas de un maestro con varios estudiantes. En este momento estamos desarrollándolo así y fortaleciendo la fase previa en el taller 1. Es decir, que los estudiantes ya lleguen con problemas mucho más claros para el abordaje de su proyecto de investigación y creo que ese es el punto en el que nos vamos a mantener un buen tiempo. Volvemos al tema del inicio de la conversación sobre medir los tiempos de atención que se dan y un proyecto de grado, pues todos lo sabemos acá, requiere una dedicación bastante extensa. La ganancia acá también, y eso, digamos, yo no sé si sea intencional, Ricardo, o no, pero hay una ganancia, y esto está probado también en la enseñanza de las artes, en esa puesta en común que se hace con los pares, entre estudiantes, presentando los avances de su proyecto, en permanente colegiatura, por llamarlo así, y no en su individualidad y relación con el tutor. Vale, y lo otro era, no sé si es una pregunta, sino más bien aprovechando Claro. a Cofartes, Ajá. y es frente a cuando hablaban, y es una propuesta que, bueno, también desde el programa de música se ha venido planteando, y es sobre las pruebas Saber Pro, que, bueno, de pronto es como una apuesta que se le puede hacer desde Acofartes, de proponer una prueba que evalúe realmente las competencias desde las artes y no con una prueba de conocimientos generales que digamos que nos valida de cierta manera, como lo muestran pues, la tabla, los indicadores que su merced mostró, pero sería interesante claro, que no nos evalúen desde una visión simplemente genérica, sino que haya una prueba específica como los ingenieros, los médicos, los abogados, en las artes, así como se logró tener la creación de obra como opción de grado, tener de pronto como derrotero pues desde Acofartes la propuesta y presentarla y trabajarla, tenerla como para nosotros los artistas. Claro, en eso ha trabajado bastante Acofartes, o sea, pues no sé si bastante, pero sí ha trabajado Acofartes, ha abordado ese problema de las pruebas y las especificidades que se requieren.
Y eso comporta una serie también de trabajos administrativos y tal, que yo no sé si esté dispuesto el ministerio a realizar, como lo hace para ingeniería o para otras disciplinas. Y el tema de la evaluación también es un tema en las artes, pues en general en la educación. O sea, qué se evalúa y cómo se evalúa, esas tensiones que hay entre la escuela tradicional y esos sistemas de medición de la escuela tradicional y, digamos, la formulación de otras estrategias de evaluación que se dan ya con las pedagogías mucho más contemporáneas y dialogantes. En las artes, ¿dónde está la evaluación? Muchos dicen que los sistemas de evaluación para las artes y tal ya se dan es luego cuando pues los valida, y esto es odioso y horrible decirlo, y no lo creo, pero algunas corrientes lo dicen, la validación la da el mercado. Entonces, pues es terrible. Pero bueno, es una de las formas también ya que estamos hablando de evaluación, de testear ese asunto. Y para allá vamos en últimas con los resultados de aprendizaje muchas veces. O sea, ya, digamos, no en esa caricatura del mercado es el que valida la significación o evalúa lo que usted aprendió, sino también en los campos de desempeño de los estudiantes. Y ahí sí hay una apuesta muy importante desde el programa para que se impacte el territorio, o sea, el cambio social se haga desde ahí, en clave de arte y desde el contexto del territorio. Cuando se construyen las cosas desde ahí, pues vemos que son mucho más sólidas y significativas que cuando se imponen otra vez desde los centros hegemónicos hacia las periferias. Pero eso es una, pues, intuición, perspectiva mía, no sé si estoy equivocado. Maestro. Una pregunta acerca, usted con su experiencia en la educación virtual, ¿usted cree que las universidades como en la que estamos hoy o todas las que tienen artes en Colombia deberían tener una modalidad virtual completa? No para reemplazar la presencial que tienen ahorita, pero sí para apropiarla como un paralelo al programa que tienen actualmente. Y pues para ver si usted cree que eso es pertinente o más bien si es algo inevitable y que va a suceder en un corto tiempo, ¿no? Era eso. Y bueno, y porque también eso cómo puede de pronto afectar el desarrollo del país, ¿no? Para de pronto liberar un poquito esa concentración de oferta en pues en unos únicos puntos. Claro. Yo creo que, como usted lo dice, puede ser un proceso inevitable, y esto ya no es específico de las artes, sino de la educación universitaria en general. Cuando vemos, digamos, y otra vez el tema del mercado, pero cuando vemos que hay corporaciones que empiezan a ya no requerir una formación universitaria de 4 años, sino la certificación en ciertas competencias tecnológicas y desarrollo tecnológico, pues que refieres una inmediatez en donde no está la universidad, pues hacia allá empiezan a atender las cosas. Yo creo que sí deberían apuntarle muchas experiencias presenciales de enseñanza de las artes en presencialidad a la virtualidad, porque es un escenario para la creación. O sea, ahora tenemos eso como rasgo distintivo en esto, pero eso es un escenario y es un problema del arte y del arte pues del arte contemporáneo. O sea, sí es un escenario en donde circulan, se producen y se gestiona y se generan la producción de obras. Pero obviamente a veces, y esto se da muchas veces, pues la educación universitaria siempre llega un poquito rezagada a veces a esas realidades que se empiezan a dar, ¿cierto? ¿Cómo respondemos a esa lógica del NTF? ¿NTF? NFT, no sé, siempre se me va, en la que también está presente el mercado. Y más allá de eso, yo creo que sí le haría, digamos, bien poner el tema de la discusión y de la formación virtual en programas de presencialidad. Al menos el principio de realidad está mostrando, pues ese es el punto en este encuentro, son apuestas que estamos haciendo de la necesidad de hibridaciones, ¿no es cierto? De llegar a otros lugares en donde no es posible, sino es a través de estas mediaciones. Entonces, no sé si responde a su pregunta o si... Sí, gracias. Porque creo que también lo que se suscita ahí es una pregunta que no hemos resuelto, ¿no es cierto? Y que tendremos que más bien vamos a hacer, a ver cómo se empieza a resolver en las propias dinámicas de la enseñanza y de los principios. Claro, sí, lo pensaba como que no solo sea una estrategia temporal para Claro. pandemias y demás. Yo creo que no, eso ya es una apuesta
que yo tengo o que tenemos algunos, y es que no es que pasó este confinamiento y ya regresamos, sino que ahí obviamente, como en cualquier hecho humano, pues eso significa una serie de rupturas y de replanteamientos y digamos, esa necedad que existe muchas veces en organizaciones, en trabajos, digamos, no, es que hay que volver y que de 8 a 5 y tiene que estar acá, generando otro tipo de problemas de tráfico y de ciudad, pues, digamos, yo creo que sí, una necedad. Entonces, creo que el asunto es como hacia las hibridaciones. Ya no sé. Yo tengo una pregunta. Hola. ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. ¿Los criterios de evaluación pueden variar por la estrategia metodológica entre lo virtual y lo presencial? O sea, siento que, bueno, esos criterios, por ejemplo, pues dentro del programa son claros en las guías, pero como estrategia metodológica del docente, en el momento de evaluar como una acción de justicia y equidad, es importante replantearlos desde la virtualidad a los que veníamos trabajando con la presencialidad. Yo creo, qué pena contestarse así de inmediato y sin tanta reflexión, que el problema de la evaluación trasciende el tema de la modalidad, ¿sabes? A veces, muchas veces la evaluación, y creo que es un problema ahí sí de la modalidad, cuando se vuelve automático. Para poner en contexto a las demás personas, en la modalidad se evalúa a partir de rúbricas. Unas rúbricas que tienen como unos puntajes con unas calificaciones de alto, medio y bajo, por decirlo así. Eso también está ligado muy en las prácticas de la evaluación tradicional. Pero yo creo que el tema de la evaluación es un tema pues que es estructural y trasciende a la modalidad. Yo no sé si haya una diferencia muy marcada, de pronto por la cercanía que se dé entre la relación docente-estudiante de aula y esas rupturas que se dan, o aparentes rupturas que se dan en el campus, en donde la evaluación está mediada por una rúbrica. Hay tipos de evaluación, para seguir como acá pensando mientras te voy contestando, y la del taller es muy especial y muy específica. Digamos, evaluación entendida como diferentes observaciones y reflexiones sobre un proceso del que da cuenta el estudiante. Fíjate que en taller se dan muchas voces presentando opiniones, corroborando que se den hechos a partir de esos ejercicios que se dan, no solo entre docentes, sino entre pares, porque es en colegiatura. Bueno, yo lo digo porque no es lo mismo ir a un concierto y escucharlo en vivo que verlo en video. Pero entonces, ¿cómo el docente acompaña ese proceso y cómo puede descubrir eso que el artista quiso compartir? Y esa sensación y más allá de las categorías estéticas, más allá si es social o no social, ¿cómo interpreta? Y si hay unos lineamientos, o sea, o se están construyendo o se están explorando, porque pues yo siento que sí, porque la evaluación en la medida en que sea clara, pues el estudiante, todos vamos a entender también los parámetros para acompañarla y para responder a ella. Sí, claro, ahí hay tipos de cursos, y no me quiero extender mucho, pero en las tipologías de cursos, hay cursos en los que la evaluación tiene un sentido, digamos, a la que me refería ahora como el taller integral, en clave de más bien acompañar unos mínimos para el desarrollo de un proceso en el cual el estudiante va a dar cuenta de todo lo aprendido y reflexionado durante toda su carrera. Y ahí se plantea como en términos de unos mínimos que se piden, es decir, un texto reflexivo que acompaña la obra, que dé cuenta de que sí hubo una reflexión sobre el hacer y sobre la producción y la construcción de imagen. Y hay otro tipo en otra tipología de cursos en donde la evaluación puede ser mucho más convencional, por llamarla de alguna manera. Ahora, en cuanto al tema de la sensación, yo creo que las obras siempre suscitan equívocos. Digamos, una obra, otra vez, no sé si estoy como entrando en terrenos donde no voy a entrar, pero genera unos equívocos en donde es muy difícil realizar la evaluación desde una perspectiva de juicio valorativo sobre lo que hay ahí.
Y yo creo que lo que hacemos generalmente en las artes es apuntarle al tema de unos cumplimientos formales de lo que hay ahí, y también apuntarle al cumplimiento de la reflexión sobre el proceso que se está haciendo para llegar ahí. Creo que ese es también un sentido de la evaluación, más allá de decirle si es bonito, si es feo, si está bien, si está mal. Pero no sé, Moisés, ¿te ibas a decir algo? Sí. ¿A qué hora hacemos nosotros? Bueno, pues yo iba a decir que pienso que los criterios de evaluación son distintos, pero no solamente porque podamos pensar que digamos que la modalidad, es decir, la modalidad no es solo una cosa que condiciona la manera en la que se da el curso, sino el contenido del curso en sí mismo. Entonces yo creo que entre más rápido sigamos reconociendo que los cursos son distintos en la modalidad y no son digamos, cursos que de la presencialidad se transforman en cursos virtuales, sino que en la virtualidad tienen unas características distintas incluso en sus contenidos, pues vamos a entender también que esa ejecución de los cursos aporta otros sentidos digamos, al estudiante o al tipo de estudiantes que tenemos. Por ejemplo, la noción de taller que nosotros manejamos, y no me refiero a taller integral 1 y 2 específicamente, sino el espacio de creación del estudiante es muy distinto en la modalidad que en una modalidad presencial. Yo creo que eso implica pensar que los contenidos del curso, en esa forma de taller y de trabajo que va a tener el estudiante en sus territorios, en unos espacios personales y distintos, pues también son diferentes. Entonces, en ese sentido, diría, como resumiendo, creo que claro, los contenidos y los formatos de evaluación y todo son distintos porque el curso es distinto y la formación que estamos planteando es distinta y los criterios de evaluación pues van a ser también diferentes. Pero yo creo, sí, completamente de acuerdo. Yo creo que la evaluación es el gran problema que planteamos y digamos que esa señal nos la dio inclusive un estudiante que estamos abordando ahora, sobre el sentido que tiene, ¿no es cierto? Y las implicaciones que tiene esa evaluación en la modalidad, porque sí está la tentación a la estandarización, que es como el gran demonio pues, que está ahí en la evaluación dentro de la modalidad. Pero sí, claro, cada curso y cada escenario pues comporta unas particularidades que no se pueden estandarizar. Y es un aprendizaje del programa, o sea, la Claro, renovación del programa implicó entender que los cursos que en principio se planteaban de una manera a veces más similares a un curso presencial, pero mediados por la modalidad, realmente necesitaban como unas metodologías de trabajo a veces muy distintas y unos aprendizajes diferenciales. Y desde ahí asume la postura de modelo pedagógico, de unir varios modelos, y de allí pueden nacer los criterios para poder acompañar este proceso, y pues más desde las artes. Claro, el sentido del arte empieza también a ponerse en juego, digamos, claro. ¿no? Pues muchas gracias, yo creo que ahí, ¿no es cierto? Ya